¿Qué tal, chicos? En esta clase vamos a hablar sobre lo que era, bueno, la clase anterior vimos lo que era este, los acuerdos de Bretton Woods y la crisis del petróleo del 73. ¿Ok? Como les dije, en este día vamos a ver lo que viene siendo el crack del 29 y yo les había dicho aquí el plan Marshall. ¿Ok? El plan Marshall, una serie de medidas que se tomaron pues de la Guerra Fría. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver hoy día es el crack del 29 y el New Deal. ¿Ok? Entonces comencemos un poquito con el crack del 29. ¿Ok? Para después irnos hacia el New Deal. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que estar en contexto, ¿ok? Eh, Terminaba la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Las economías grandes de Europa, como por ejemplo Alemania, España, Francia, etcétera, pues estaban devastadas por los efectos de la guerra, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos, pues, eh, como no había participado directamente en la guerra, pues estaba eh, fuerte, se podría decir. ¿Okay? No sufría esos estragos que sufrieron los otros países. En los tratados de Versalles, que son tratados posguerra, se le pide a Alemania una indemnización de 132 mil millones de marcos alemanes o marcos dorados. ¿Okay? Que era una cantidad muy grande de dinero. También se le limita la cantidad del ejército que podía mantener. Eh, Aparte de eso, se le pide que entregue los territorios de Alsacia y Lorena. Eh, Aparte de eso, también los territorios de lo que hoy es la actual Polonia. Y bueno, entre otras cosas que llevaban esos tratados, ¿no? Entonces, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos dependía, y por eso les digo que era una economía fuerte, porque dependía también de la venta y el préstamo de dinero a estos países, en especial a Alemania. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues Gran Bretaña y Francia eh, tenían préstamos con los Estados Unidos también. Entonces los Estados Unidos buscaron prestarle dinero a Alemania para que Alemania les pague a Gran Bretaña y Francia y estos devuelvan el dinero a los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces esto será desde de 1917, más o menos, finales de la Primera Guerra Mundial, hasta pues los años 20, los felices años 20 que se les llama. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó aquí? Eh, el gobierno de los Estados Unidos crea algo llamado los bonos libertad. Estos bonos libertad eran unos bonos que decía, o sea, que incentivaban a la gente particular, a invertir en estos bonos para primero financiar la guerra y segundo el gobierno, pues te devolvía el valor invertido con un extra, con una tasa de interés. ¿Okay? Entonces, invertías, favorecías a la guerra y aparte de eso, pues recibías dinero. Entonces, estos eran los bonos libertad. ¿Okay? Entonces, pues bueno, la gente vio que era un buen negocio y un banquero de nombre, este, un banquero de nombre Charles Mitchell, pues comenzó a crear bonos dirigidos en este caso a empresas, ¿ok? Hagamos un paréntesis y aclaremos una cosa. Si es que ustedes no saben lo que es la bolsa de Wall Street o la bolsa, se va a hacer un poquito complejo entender lo que vamos a comenzar a hablar. ¿Okay? Entonces les voy a dar un pequeño resumen de lo que viene siendo la bolsa. ¿Ya? Entonces, imaginemos que tenemos nuestra empresa, ¿ok? Nuestra empresa, digamos que es una panadería, ¿ok? Panadería. Ya. Imaginemos que esta es nuestra empresa, ¿ok? Entonces, esta empresa tiene tres dueños, ¿ya? El primer dueño soy yo, Emilio. El segundo dueño es Marcos, por ejemplo, y el tercer dueño es Juan, ¿ok? Entonces, a cada uno nos corresponde, en este caso, el 33,3% del total de la empresa, ¿verdad?
33,3%. ¿Ya? Ahora imaginemos que nos va bien en nuestra empresa. ¿Ok? Entonces estamos teniendo bastante flujo de dinero, nos está yendo bien, abrimos otra sucursal y más sucursales y se va expandiendo el negocio. ¿Qué pasa? Que nosotros decimos, ok, nosotros queremos hacernos más grandes como empresa, como negocio, queremos crecer. Entonces, yo cotizo o invierto en la bolsa. Entonces, yo entro en la bolsa. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que se generan, por ejemplo, yo digo que quiero, a ver, para hacerles entender, eh, el 100% de la empresa pertenece pues, a los tres propietarios, ¿ya? Pero digamos que yo quiero recibir más dinero para poder crecer, ¿ok? Entonces yo digo, yo necesito unos inversores, ¿ok? No quiero que estos inversores sean un banco, quiero que sean personas, como quien dice, corrientes, comunes y corrientes. Entonces yo me voy a la bolsa y les digo, ok, les voy a dar un porcentaje de mi empresa y a cambio de eso quiero una cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, les doy el 10% de mi empresa y pues dependiendo de las ofertas y las demandas que existan, pues me darán, yo que sé, $1 millón, por ejemplo, por el 10% de mi empresa. ¿Ya? Entonces así es como y todo esto de aquí, se denominan acciones. ¿Ok? Entonces, las empresas que están en bolsa se manejan con acciones. La persona que tenga la mayor cantidad de acciones, pues es la persona que tiene mayor decisión en lo que pasa en una empresa. ¿Ya? Entonces, simplemente esta pequeña aclaración, más o menos así, de una manera rápida, es una explicación de cómo funciona la bolsa. ¿Ok? Listo. Dicho esto, Charles Mitchell crea unos monos, una serie de monos, que pues eh, como la gente ya había visto el caso de los bonos libertad, pues tenían esa confianza en los bonos. Entonces los bonos que creó Charles Mitchell eran bonos confiables y rentables. ¿Okay? Entonces la gente, como ya tenía esto de los bonos libertad, como ya tenía esa experiencia, ¿okay? Como tenía la experiencia de esto, pues dice, ¿por qué no invertir en esto? ¿Okay? Entonces la gente comienza a invertir. Ya comienza a invertir y comienza a comprar estos bonos. ¿Ok? ¿Esto qué ocurrió con esto? Que la gente se dio cuenta de que esto era un muy buen negocio. ¿Ok? Porque aparte de eso, pues estabas invirtiendo tus ahorros en unos bonos y pues estos bonos te estaban devolviendo dinero. Entonces, si por ejemplo yo invertía $20, pues mañana me regresaban, que sé, $30 o cosas así. ¿Ya? ¿Esto qué ocasionó? Pues que la gente comenzó a pedir préstamos para comprar estos bonos, ya porque se dieron cuenta de que era un buen negocio. Entonces comenzaron a pedir préstamos para comprar estos bonos, ¿ya? Entonces esto creó un, eh, se podría decir, unos, una compra de bonos a crédito, ¿ya? ¿Por qué bonos a crédito? Pues porque yo pedí el préstamo, o sea, yo pagaba mi crédito para poder comprar mis bonos. ¿Ok? Entonces, estos se denominaban bonos a créditos. ¿Ok? Y los bancos, pues obviamente, los ofrecían a la gente para que siga invirtiendo, porque era un buen negocio. ¿Ya? Y bueno, como comenzó a crecer la demanda de estos bonos, pues el precio de las acciones, el precio de las acciones tenía un aumento, eh, siempre estaba al alza. ¿Ok? Vamos a decirlo así, siempre estaba al alza. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa decir que siempre estaba al alza? Es decir, que los valores de las acciones o de los bonos siempre iban creciendo, ¿ok? Nunca, nunca bajaban. Entonces, por ejemplo, yo me compraba un bono de una empresa X hoy día, yo lo compraba por $30, ¿ok? Pasaban unas 2 semanas, un mes, no sé bien el tiempo, y pues ese bono ya no costaba los $30 que yo invertí, sino costaba, por ejemplo, 60, el doble, ¿ok? Entonces,
yo recuperaba mis $30 de inversión y pues recuperaba $30 extra. ¿Ya? Entonces, la gente comenzó a ver que esto era muy bueno. ¿Ya? Ahora, esto generó que los bonos siempre estén creciendo, que siempre estén creciendo. Y eso se le conoce como una burbuja financiera. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que un día, bueno, los expertos en economía, en finanzas, se comenzaron a dar cuenta de que esto pues no era para nada bueno. ¿Ok? Y llega un día, el miércoles 23 de octubre de 1929. ¿Ok? ¿Qué pasa el miércoles 23 de octubre de 1929? Pues la gente en ese día se dio cuenta de que ya no había gente que quería comprar bonos. ¿Por qué? Porque el valor era demasiado alto. ¿Ok? Entonces un bono que yo lo compraba en $30, ahora me costaba, yo qué sé, 3,000. Entonces ya no había gente que podía, como quien dice, costearse ese valor del bono. Entonces, al no haber compradores, la gente comenzó a vender, a vender, a vender, a vender. ¿Ok? Entonces, este miércoles 23 de octubre, pues se da como que un primer aviso, ¿ok? de lo que estaba pasando. Entonces, la gente comenzó a vender y a vender sus bonos. Y se dio una caída, ¿ok? Una pequeña caída del precio de estos bonos. El día siguiente, jueves 24 de octubre de 1929, pues se lo conoce como el jueves negro. ¿Ok? ¿Por qué el jueves negro? Porque ya se dieron cuenta de que nadie iba a comprar. Entonces comenzaron a vender y no al mismo precio al que compraron, sino a un precio muchísimo menor. Entonces, si yo compraba en $30 y quería recuperar un poco de lo que había invertido, muy poco se recuperaba, entonces yo ya no lo vendía a 30, sino lo vendía, por ejemplo, a 20 para tratar de rescatar algo. ¿Ya? Y se comenzó a generar un montón de ventas desesperadas y pues esto generó un impacto en la economía, ¿ya? Porque sus valores ya no, o sea, ya no valían casi nada, ¿ok? Porque se estaban vendiendo de una manera desesperada primero y pues por precios que nadie, o sea, precios poco competitivos. ¿Ok? Entonces las empresas comenzaban a perder su valor, ¿ya? Eh, Esto fue un golpe muy duro a la economía de los Estados Unidos en ese momento y pues se reunieron para tratar de solventar esta crisis, porque ya era una crisis, representantes del JP Morgan Chase, una de las, uno de las instituciones financieras más grandes de los Estados Unidos en ese entonces, un representante del Chase National Bank, y un representante de la Reserva Federal, como decir el Banco Central aquí, ¿ya? Entonces estos tres representantes estaban diciendo, ok, ¿cuáles son las estrategias para combatir esta evaluación de los bonos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ellos tres dijeron, ok, debemos invertir en unos bonos llamados blue chips, que lo que hacían era inyectarle dinero a toda la economía en general y hacer que las acciones pues suban su valor, ¿ok? Eh, a esto también cabe mencionar que se les unió uno de los magnates de la época, John D. Rockefeller, ¿ok? Y pues estos cuatro actores eh, inyectaron muchísimo dinero, ¿ok? En estos blue chips. Y pues los días siguientes, como que se dio una recuperación de la economía, ¿ok? Las acciones comenzaron a subir su precio, ¿ok? De lo que valían, por ejemplo, $5 el jueves 24, pues el viernes, el sábado y hasta el lunes comenzaron a subir su valor, ¿ok? Entonces ya de lo que valían $5 comenzaron a subir a 10, a 15, ¿ya? Y aquí viene el siguiente punto de inflexión, que es, pues, el martes negro. ¿Okay? El martes 30,
martes 29 de octubre, que se lo conoce como el martes negro. ¿Okay? A pesar de esta inyección en la economía, porque se inyectó muchísimo dinero, pues no fue suficiente. ¿Okay? Y el martes se generó la caída más grande de las acciones, de los precios de acciones esta semana. ¿Okay? ¿Esto qué generó? Esto generó, por ejemplo, que si mi empresa valía, yo que sé, $1.000.000, debido a la caída de estas acciones, valía 100 o no valía nada. ¿Okay? Entonces esto afectó muy duro a la economía. La gente ya no podía costear su estilo de vida, entonces comenzó a haber, por ejemplo, la gente ya no podía pagar sus arriendos, ya no podía pagar los servicios básicos, ya no podía comprar comida, comenzó a haber una gran tasa de desempleo, porque las industrias ya no podían seguir produciendo, la gente ya no tenía cómo gastar dinero, ya no podía gastar dinero, pues porque no lo tenía. Aparte de eso, también hubo cierre de bancos, hubo una pérdida de confianza en los bancos, pues también hubo la gente se comenzaba a suicidar debido a que no tenían nada, no tenían dinero. Hubo una gran crisis, no solo económica, sino también social, política. Y bueno, o sea, estos eran como que los estragos de este crack del 29, ¿okay? De este martes. Entonces, para hacer una pequeña recapitulación, pues recuerden que todo comienza con los bonos libertad, pues Charles Mitchell, banquero, crea unos bonos confiables. Los bonos siempre estaban a la alza, esto hizo que su demanda crezca exponencialmente, y el miércoles 23 de octubre se comienzan a vender cierta cantidad de bonos. El jueves se produce la primera parte del crack, se podría decir. La gente comienza a vender las acciones. Se reúnen estos 4 actores, inyectan dinero con los blue chips, pero el martes las acciones caen completamente. ¿Ok? ¿Esto qué relación tiene con esto de aquí al inicio? Pues que la economía de Europa, la economía europea, como era una economía que estaba en reconstrucción, dependía directamente de lo que pasa en los Estados Unidos, porque Estados Unidos era el prestador por excelencia de Europa, ¿ok? Dependencia económica en Estados Unidos, o de Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos. Como Estados Unidos no tenía dinero para ni siquiera salvarse a ellos mismos, entonces lo que hizo fue quitar el dinero que había prestado a Alemania, Gran Bretaña y Francia, retirar esos ahorros de Europa y pues traerlos para tratar de solventar la crisis que ellos mismos vivían. Entonces esto pues creó primero un gran descontento, segundo creó una crisis social, igual social, económica y política, y pues dio cabida a descontentos sociales, y pues se dice que esta es una de las razones para el surgimiento de nuevos líderes como Adolf Hitler en Alemania, por ejemplo. ¿Okay? Pero eso es otro análisis. ¿Ya? Entonces, no había dinero. Esto afectó no solo a los Estados Unidos y a Europa, también afectó a América, también afectó a Asia. ¿Okay? Entonces fue una crisis mundial. ¿Ya? Después de esto, viene otro punto histórico de la vida económica del mundo, que es del año 1932. ¿Ok? Este es otro punto importante. Ya. Entonces, en el 32 se produce un punto de inflexión porque había una contienda entre Herbert Hoover y Franklin Delano Roosevelt. ¿Okay?
Entonces, Franklin Delano Roosevelt gana las elecciones a presidente, entonces este se convierte en el presidente de los Estados Unidos y comienza a tomar medidas para combatir la crisis económica. ¿Okay? Pues comienza a tomar medidas para combatir la crisis. ¿Ya? ¿Qué pasaba con esto? Él comienza a tomar una serie de medidas llamadas el New Deal o el Nuevo Acuerdo. ¿Okay? Entonces, en este New Deal se centraba principalmente en invertir, Herbert Hoover creía, este de aquí, el antiguo presidente, creía que la única solución de los Estados Unidos en ese entonces era que la gente trabajase más duro, o sea, trabajase más arduamente. Mientras que Franklin Roosevelt, él creía que el Estado debía intervenir un poco para generar o sea, el Estado debería generar un gasto público para poder combatir esta crisis. Entonces comienza a tomar una serie de medidas. Para eso también cabe decir que Franklin Delano Roosevelt era una persona que venía de una familia pudiente, ¿okay? Entonces él tenía bastante dinero antes de ser presidente. ¿Ya? Entonces él toma una serie de medidas conocidas como el New Deal. ¿Okay? Una de las primeras medidas es la reanudación de la venta de cerveza. Porque en ese entonces, aunque no lo crean, estaba prohibido en los Estados Unidos vender cerveza. Era un periodo de sequía. ¿Okay? Entonces, de aquí comenzó a crear una serie de medidas llamadas las medidas del alfabeto, que le llamaron como las medidas del alfabeto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran algunas de estas medidas? Entonces, vamos viendo cuáles eran algunas de estas medidas. Entonces, teníamos la acta de ajustes de agricultura. ¿Qué decía esta medida? Esta medida decía que los agricultores producían demasiado. ¿Okay? Había demasiada producción de agricultura y había muy poca demanda, o sea, muy poca gente podía comprar. Entonces el gobierno comenzó a pagarles a los agricultores para que produzcan menos. Suena un poquito medio loco, ¿no? Pero al final sirvió. ¿Okay? Otra de las medidas que tomó fue el Work Progress Administration, o la Work Progress Administration, que eran proyectos de construcción. ¿Okay? Entonces, durante este periodo se invirtió muchísimo dinero en construir cosas. Se construían presas, se construían edificios, se construían hospitales, se construían carreteras. ¿Esto por qué? Para generar empleo. ¿Okay? Entonces, el gobierno estaba generando el empleo. Este Work Progress Administration generó alrededor de 8 millones de empleos. ¿Okay? Entonces, generó 8 millones de empleos. ¿Okay? ¿Okay? Aparte de esto, otra política que tomó era el Civilian Conservation Corps. ¿Okay? El Cuerpo Civil de Conservación. ¿A qué se dedicaba este Cuerpo Civil de Conservación? Se dedicaba a reforestar áreas, ¿ok? A reforestar áreas y evitar la erosión, ¿ok? Porque como ustedes saben, en ciencias naturales les debe haber enseñado, un área que no tiene árboles como tal y tiene constantes lluvias, etcétera, comienza a erosionarse el suelo, ¿ok? Entonces, este Civilian Conservation Corps, o este Cuerpo Civil de Conservación, eran jóvenes que pues comenzaron a reforestar muchas áreas y comenzaron a hacer, y se comenzó a generar más empleo. ¿Ok? Otra medida que tomó Roosevelt fue el Tennessee Valley Authorization. ¿Ok? Entonces, el Tennessee Valley Authorization, ¿qué es esto? En el valle de Tennessee es una región de los Estados Unidos. En ese valle de Tennessee, lo que pasaba era que había muchísimas inundaciones. Entonces, llovía bastante durante un periodo del tiempo del año
y había muchísimas inundaciones. Entonces esto producía que la tierra se erosionara, que se perdieran los cultivos, que se perdieran las casas, y esto generaba muchísimas pérdidas, ¿ok? Entonces, con este Tennessee Valley Authorization, se crearon una serie de presas, de presas hidroeléctricas también, que lo que hicieron fue mejorar la calidad de vida de estas personas, generar energía barata y crear suelos fértiles, ¿ok? Entonces, esto también generó una reactivación de la economía. Y por último, uno de los últimos puntos que cabe mencionar es la National Recovery Administration. ¿Okay? Entonces, esta National Recovery Administration se encargaba de, bueno, se encargó de el aumento de sueldos a los trabajadores, de fomentar un aumento de sueldos, ya, un aumento de sueldos a los trabajadores y de aceptar la creación de sindicatos, ¿ok? O la aceptación de los sindicatos. Si ustedes han visto, los sindicatos sirven para luchar por los derechos de los trabajadores, ¿ok? Entonces, la aceptación de los sindicatos. Entonces, todas estas series de propuestas que hasta cierto punto eran en ese entonces consideradas como socialistas o comunistas, ¿ya? Comenzaron a más o menos reactivar la economía, ¿ok? Entonces la economía comenzó como que a volver a crecer, ¿ya? En todo esto cabe destacar que la gente no confiaba en los bancos, ¿ok? Por lo que pasó en el crack del 29, la gente no confiaba en los bancos. Entonces ellos tenían su dinero guardado debajo del colchón, como se ha visto, ¿ok? Entonces, después de todas estas políticas, en 1936, imagínense, del 32, en 1936, Roosevelt es reelecto. Entonces, en el 36, es reelecto. ¿Ya? Y pues seguía con porque la gente confiaba en él, porque estas políticas habían dado hasta cierto punto resultados. ¿Ya? ¿Qué pasó? En el año de 1938, o sea, 2 años después de que le reeligieron, comienza a haber un crecimiento en la tasa del desempleo. ¿Ya? Crecimiento en tasa de desempleo. Es decir que ya la gente no quería, estaba comenzando como ya no había tanto dinero, o sea, había una pequeña reactivación económica, sí, pero ya no había la capacidad de mantener a tantos empleados. Entonces comenzaron a despedir a los empleados. Entonces en el 38 comenzó a haber este crecimiento de la tasa del desempleo. Y el presidente se dio cuenta de que no había mucho que hacer, porque ya las políticas que había implementado eran fabulosas hasta ese momento. ¿Qué pasó? Como un golpe de suerte, se podría decir, como un golpe de suerte, llega en 1939. ¿Alguien sabe qué ocurre en 1939? De 1939 a 1945, ¿qué ocurrió? ¿Alguien sabe? No, listen. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó con esto? Los estados de Alemania, los estados europeos, necesitaban armamento. ¿Y quién era uno de los únicos países que podía darles la cantidad de armamento que ellos necesitaban? Los Estados Unidos. Entonces, como un golpe de suerte, por eso les digo, como un golpe de suerte, en 1939 llega la Segunda Guerra Mundial y la economía de los Estados Unidos se convierte en una economía de producción de material bélico. Y esto, irónicamente, es lo que hizo que Estados Unidos se convierta en una de las potencias económicas del mundo. ¿Ya? Entonces, hemos hablado del crack del 20, nos hemos remontado desde cuándo? Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, hemos hablado de lo que pasó un poco en los años 20,
Y ahorita hemos hablado del New Deal, ¿ok? De lo que pasó desde el crack del 29 hasta 1939, ¿ok? Que es donde se reactiva por completo, se podría decir, la economía norteamericana, ¿ok? Todo esto obviamente tuvo un gran impacto en Latinoamérica, en Europa, en Asia, etc. ¿Ya? Y también vimos la clase anterior que pasó después de la guerra en 1945, que pasó hasta el 73. ¿Ok? Entonces ya hemos visto bastante de la economía del siglo XX. ¿Ok? Entonces, eso ha sido toda la clase por hoy. Ya les enviaré el deber. También les de enviar las directrices para el proyecto que digo, para el este, portafolio. Y nos estaremos viendo en una siguiente clase, chicos. ¿Ok? La siguiente clase veremos la burbuja inmobiliaria del 2008, la crisis del 2008. ¿Ya? El portafolio también es del libro, también le sacamos. Sí, sí, las cosas del libro también hay que poner, las Y páginas el del libro libro. es de completarlo, todo el libro. No, yo les avisaré. ¿Ok? Yo les estaré avisando esta semana hasta qué página del libro es, ¿ya? Ya, Ya, licenciado. listo.